Dios bendiga, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad deseo compartir un pasaje de la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 26 al verso 30. Oramos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, permítenos acercarnos a tu palabra en esta hora, que la podamos comprender y guardar en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Leo la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Hasta ahí leemos, hermanos. En este pasaje nos habla de una señal de advertencia. El versículo 26 de este capítulo 10 de la epístola a los Hebreos dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es una experiencia terrible el caer en manos del Dios viviente. Simón Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta advertencia, hermanos, fue para los creyentes hebreos porque muchos de ellos continuaban yendo al templo y algunos estaban realmente ofreciendo sacrificios allí. Ellos estaban guardando las apariencias, simulando que aún se encontraban bajo la ley de Moisés. Al hacerlo, también estaban mostrando que el sacrificio de Cristo no tenía sentido para ellos, teniendo en cuenta que los sacrificios de animales prefiguraban el sacrificio de Cristo. Ahora que Cristo había muerto en la cruz, todo aquel ritual ya se había cumplido. Por lo tanto, lo que antes se había hecho en obediencia al mandamiento de Dios, ahora se había convertido en un pecado intencionado. Entonces, el continuar ofreciendo sacrificios sangrientos que habían sido cumplidos en Cristo era un acto temerario y terrible ya. Aquellas personas estaban actuando como si los sacrificios del templo fueran a continuar para siempre. El escritor a los hebreos les estaba diciendo que no debían mirar más al templo, porque ya no se realizaba ningún sacrificio por el pecado. Si una persona rechaza la verdad de la muerte de Cristo por el pecado, ya no hay otro sacrificio por el pecado disponible y no existe otro camino para llegar a Dios. En aquel momento ellos tenían que mirar a Cristo en vez de mirar al templo. Si se negaban a hacerlo así, para ellos no quedaría nada más que el juicio. La palabra de Dios es muy clara y expresiva en conexión con este tema. Prestemos, hermanos, atención a estas palabras del versículo 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto significa continuar pecando deliberadamente al ofrecer aquellos sacrificios. Es una actitud hacia la palabra de Dios que Dios llama rebelión intencionada o deliberada. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no hay más sacrificios para los pecados de semejante insolencia y atrevimiento. El versículo 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que si continúan en los rituales del templo, si cuando Cristo vino y murió hace más de 2000 años, su obra de redención no fue algo adecuado, entonces no hay nada adecuado, no hay nada apropiado para ellos. Dios no va a hacer algo más para redimirnos.
Cristo no va a morir otra vez y por supuesto no es necesario que lo haga. Habrá un pecado de desobediencia deliberada por parte de aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad al continuar en el ritual del templo de ofrecer sacrificios. Ahora, el escritor haría una comparación. El versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ahora observemos la comparación al leer el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Y esta expresión, en la cual fue santificado, se refiere a Cristo, al Hijo de Dios, y ellos crucificaron otra vez al Hijo de Dios, como dice Hebreos 6, al actuar como si la muerte de Cristo hubiera sido algo inadecuado para solucionar el problema del pecado y continuar con esa conducta como si Él no hubiera muerto, es tratar a la sangre de Cristo como algo despreciable. El conocimiento crea responsabilidad. Si después de haber oído el Evangelio usted le da la espalda a Jesucristo, alguien tendría que decirle a usted que se está dirigiendo hacia la perdición. Y esto es lo que dice ahora el versículo 30 de este capítulo 10. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, Dios va a juzgar. Él es el gobernante soberano de este universo. Todos vamos a tener que presentarnos ante Él. Dios tiene el derecho soberano de juzgar. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículos 17 y 18, dijo: es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? El versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En este versículo, que también es muy interesante, es para cristianos y también para no creyentes. Dice que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 19, leemos: el primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él. En este caso, la mano de Dios estaba sobre aquel hombre para bien. Y Dios quiere poner su mano sobre nosotros para bien. Pero a veces Él coloca una mano muy pesada sobre sus hijos. Los castiga, los hace vivir experiencias duras que posiblemente ya las hemos vivido. David también las vivió, y en el Salmo 32, versículo 4 dijo lo siguiente: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? Estaba disciplinando a David al hacerle pasar tan duras experiencias. David había tratado de encubrir su pecado, pero Dios lo obligó a confesarlo y a ocuparse de él. Por una razón similar, algunas veces la mano pesada de Dios es colocada sobre nosotros, que somos sus hijos. Sin embargo, la mano de Dios que castiga y disciplina es totalmente diferente a su mano de juicio. Él dijo en el versículo 30: mía es la venganza, yo daré el pago. Dios no toma venganza de una manera rencorosa y vengativa, pero Dios va a juzgar el pecado, y esto es algo que necesita ser enfatizado en este tiempo. El salmista en el Salmo 75, versículo 8 dice: la copa está en la mano del Señor, el vino está fermentado, lleno de mixtura, y Él lo derrama, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es que el salmista, así como el profeta, hablaron del juicio como un tiempo que llegaría cuando la copa de la ira se llenara, y esa copa se está llenando. Dios no tiene prisa en comenzar a actuar. Él es paciente
y no desea que alguien perezca, pero esa copa de juicio se está llenando y es una copa amarga. Esta copa del juicio de Dios está en el futuro de todo aquel que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia, como dice el versículo 29 que ya leímos. Ahora, si despreciamos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, en su futuro personal solo quedará el juicio y no habrá ninguna esperanza en absoluto para nosotros. Este es el mismo punto que el escritor estaba recalcando a estos creyentes de Hebreos. Bajo la ley mosaica, ellos podían traer un sacrificio cada año o cualquier día si así lo deseaban, pero ya no lo podían hacer más. Ese sistema había concluido. A partir de entonces, como nosotros, tenían que volverse al Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, según 1 de Juan capítulo 5 verso 12. Hermanos, para finalizar, mi deseo es que el Señor nos guarde y nos fortalezca siempre y que nos continúe bendiciendo abundantemente. Espero que esta palabra haya quedado en el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos abundantemente y nos vemos próximamente. Amén.